Usted tenía una compañía de cortinas. Wow. Ya me ha pasado. Bueno, creo que el próximo estudio que vamos a hacer va a ser de parte de la hermana Mary en cortinas. Ahí está. Un práctico estudio de cortinas. Ay, ay, ay. Bien, buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Bien, 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 qué bueno, gracias al Señor, que estamos aquí en la casa del Señor para adorarle y también escuchar su palabra. Bienvenido a aquellos que están con nosotros por primera o segunda vez, o tercera vez, o a lo mejor cuarta vez. Bienvenido, gracias por estar aquí. Oh, excelente, más de 4 veces. Bienvenido, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Bien, segunda de Pedro, capítulo 3. Y sé que tomamos algunos domingos donde no nos concentramos específicamente en el capítulo 3, o nuestro estudio más bien, de segunda de Pedro, pero ya Dios mediante lo vamos a retomar en este domingo y vamos a continuar con este estudio gracias a los hermanos Nick y Jonathan también por ayudarnos en las predicaciones las semanas anteriores. Gracias también, hermanos, por orar por nosotros. Tuvimos un buen tiempo de vacaciones y también en el campamento de Northland, de familia que tuvimos allá. Gracias también por orar, no solamente por nosotros, pero también por los hermanos que fueron aquí de la iglesia de Brookside. El Señor nos dio una maravillosa semana y un buen tiempo de comunión y también en la palabra de Dios. Bien, segunda de Pedro 3, vamos a leer los versículos del 1 al 7, ¿ok? Y posiblemente en esta mañana vamos a tener el tiempo para ver los versículos 1 y 2, y entonces los versículos del 3 al 7 los vamos a terminar Dios mediante la semana que viene, el próximo domingo. Pero estos primeros 7 versículos que vamos a leer tienen verdades increíbles, poderosas, que nos van a seguir ayudando en nuestra vida cristiana. Bien, segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 1 dice: Amados, dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y el versículo 7, vamos a leerlo todos juntos, el versículo 7. Leamos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta sección de los versículos del 1 al 7 la hemos titulado Un recordatorio oportuno. Un recordatorio oportuno. El día de la venida de Cristo es y está seguro. Fíjese como dije ahí, el día de la venida de Cristo es seguro, pero también está seguro. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu palabra
sea quien que hable, Señor, a nuestros corazones. No queremos escuchar palabras de hombres, Señor, sino tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu trabaje de una manera poderosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por los hermanos, Señor, que están aquí en esta mañana. Gracias también por las personas que nos están visitando, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tu palabra trabaje y hable a todos nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo en que podemos estar juntos. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Hemos titulado esta serie, que comenzó ya hace unos meses atrás, el hermano Eddie, con Primera de Pedro, y continuamos entonces con la carta de Segunda de Pedro, aferrados a la palabra de Dios en tiempos difíciles. Y ese ha sido el título o el tema general que le hemos dado específicamente a este estudio de Segunda de Pedro, los capítulos 1, 2 y el capítulo 3, aferrados a la palabra de Dios en tiempos cuando son difíciles, cuando los tiempos están bien dificultosos, cuando las circunstancias de la vida pues no se tornan o no van de acuerdo a lo que a lo mejor nosotros hubiéramos querido o habíamos pensado, inclusive en momentos a lo mejor donde no hay dificultad y problemas, podemos decirlo así en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros nos aferremos a su palabra. En estos 7 versículos, el recordatorio oportuno, que lo vamos a ver en 3 recordatorios diferentes, el apóstol Pedro quiere dejarnos saber aquí que el día del Señor vendrá. Y podemos estar seguros y confiados, no por lo que muchas personas a lo mejor dicen. Y no podemos tampoco, como vamos a ver, desenfocarnos o desanimarnos, a lo mejor como vamos a ver aquí en los siguientes versículos, en las próximas semanas, donde no solamente los falsos maestros que hemos venido estudiando, pero que ahora en este capítulo 3, el apóstol Pedro les llama a ellos burladores. Personas que se burlan de que Cristo no solamente no va a venir, sino que, oye, pero ya hace mucho tiempo que hemos venido escuchando eso y no viene. Y el apóstol Pedro aquí, a través de la palabra de Dios, nos va a asegurar a nosotros que Cristo va a regresar. Mira entonces cómo dice el versículo 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Creo que muchos de nosotros, si no todos, tenemos familiares, ¿verdad?, que a lo mejor viven en otro estado, que no es nuestro estado aquí de Wisconsin, pero también, ¿verdad?, si no la mayoría, pero todos tenemos familiares que a lo mejor viven en otras partes del mundo. Y a veces uno, ¿verdad?, se pone a hablar con ellos por el teléfono, ¿verdad?, o a lo mejor le envía un correo o una carta, y a lo mejor te ha dicho algo como esto en esa conversación: mira, ya yo sé que nosotros hemos hablado mucho de que yo voy a ir para allá o que tú vas a venir, pero cuando tú me vengas a visitar y yo te vea, te creo. ¿No hemos nosotros dicho eso muchas veces, verdad que sí? Mira, no me hables más, sino que cuando yo te vea, entonces yo te voy a creer. ¿Verdad? Y eso es un dicho que uno utiliza, ¿verdad?, comúnmente en nuestra conversación, ¿verdad?, mayormente con familiares y amigos cercanos. Y si nosotros podemos mantener esta idea en nuestra mente, eso es exactamente lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí en estos versículos. Donde Cristo viene, vendrá, y que su regreso es seguro. En estos versículos no vamos a ver que, bueno, a lo mejor Cristo va a venir. Puede ser que Él venga. Bueno, posiblemente puede ser que Él venga, sino que es todo lo contrario. La venida de Cristo es segura, es eminente, y podemos confiar
100% de que Cristo va a venir por su pueblo. Y la verdad es que a pesar de que muchos a lo mejor duden, a lo mejor muchos se burlen, a lo mejor muchos dirán en esta mañana, inclusive en este salón aquí dirán, bueno, yo voy a esperar un momento más. Tenemos que predicar y tenemos que decir que Cristo va a venir y que debemos estar preparados. Entonces, en este pasaje vamos a ver 3 recordatorios importantes que el apóstol Pedro nos hace. Número 1, recordatorio número 1. Sigue creciendo en el Señor. Recordatorio número 1. Sigue creciendo en el Señor. Mira el versículo 1. Dice, amados. Dice, esta es la segunda carta que os escribo. Esa palabra ahí, amados, se refiere al apóstol Pedro expresando su amor y su ternura hacia las personas que él le escribió esta carta. Cuando el apóstol Pedro dice aquí, amados, esta es la segunda carta que os escribo, refiriéndose ya que escribió, ¿verdad?, en Primera de Pedro, y ahora está escribiendo aquí en Segunda de Pedro, y no es diferente para aquellos, llámense pastores o diáconos o líderes espirituales, del amor y la ternura que debemos tener hacia el pueblo de Dios, hacia el rebaño de Dios. Y así como Pedro, como un pastor, como un líder, hablándole a sus oyentes, de esa misma manera queremos también nosotros hacer en esta mañana. Dice ahí, amados, con ternura, con amor, refiriéndose a las ovejas, al rebaño de Dios. Dice Primera de Pedro 5, 1 y 2, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Dice, que soy también participante, dice, de la gloria que será revelada, apacentar, dice Pedro, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y por eso lo queremos hacer así, cada domingo, cada miércoles, a lo mejor en alguna actividad que nosotros nos reunamos, donde nosotros queremos expresarle no solamente nuestro amor hacia el pueblo de Dios, pero queremos expresarle nuestro amor a través de Cristo y poder ayudar a cada persona aquí a conocer a Cristo personalmente, pero también a crecer espiritualmente, a equipar a cada persona aquí en nuestra iglesia, de no solamente conocer lo que Dios dice en su palabra, pero también ayudarlo a ustedes a poder aplicar las verdades bíblicas y poder vivir vidas que agraden al Señor. Porque dice aquí el apóstol Pedro también, dice, y en ambas, mire cómo dice el versículo 1, dice, y en ambas cartas, dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y aquí el apóstol el apóstol Pedro quiere despertar nuestro limpio entendimiento. En otras palabras, quiere estimular. En otras palabras, quiere no solamente despertar, pero también que nosotros pensemos con sano criterio, con la ayuda del Espíritu de Dios. Dice ahí, vuestro limpio entendimiento. Esa palabra ahí, limpio, o la frase ahí, limpio entendimiento, no se refiere a un perfecto entendimiento, sino más bien significa un entendimiento incontaminado que no sea mezclado con influencias seductoras del mundo, la carne y el diablo. Ahora nosotros podemos recordar el capítulo 2, donde estuvimos predicando de los falsos maestros. Y tanto el hermano Eddie como yo
predicando del capítulo 2, pues detallamos prácticamente lo que son los falsos maestros, aquellos que quieren infiltrar en la iglesia de Dios falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y aquí el apóstol Pedro dice, yo quiero no solamente despertarlo, sino que quiero estimularlos a ustedes. Quiero que ejerciten su entendimiento para que conozcan lo que es la verdad y lo que no es la verdad. El apóstol Pedro dice aquí que él anima a estos hermanos a que ellos mantengan su entendimiento, su pensamiento limpio, que no lo mezclen con cosas que no son verdad, que no lo mezclen con cosas que van contraria o no van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y dice él, debemos despertarnos, debemos estimularnos, debemos nosotros mantener nuestro entendimiento limpio, no mezclado con cosas que van contraria a la palabra de Dios. Que nosotros no seamos personas que escuchemos todo. Que nosotros no seamos personas que creamos todos. Que nosotros no seamos personas que sigamos todos. Por eso el apóstol Pedro aquí no solamente anima, pero también exhorta. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien a lo mejor decirle a usted, o a lo mejor usted le dice a alguien, mira, no creas todo lo que te digan, o no sigas todo lo que te dicen, o no hagas todo lo que te dicen que hagan? Y esa es la idea aquí del apóstol Pedro. Dice que él quiere despertar, él quiere estimularnos de una manera de exhortación, de enseñanza, a que nosotros mantengamos nuestro entendimiento, nuestro pensar, nuestro corazón puro para el Señor. Ahora, esa frase ahí, limpio entendimiento, ¿cómo nosotros podemos obtener un limpio entendimiento? Vaya conmigo al capítulo 1 de Segunda de Pedro. Mira Segunda de Pedro, capítulo 1, porque tenemos que entender también a quién el apóstol Pedro le está escribiendo esta carta de Segunda de Pedro. Mira el capítulo 1 y el versículo dice, Simón Pedro, dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué cosa? Dice, una fe. Dice, igualmente preciosa que la nuestra. Y aquí el apóstol Pedro le está escribiendo a personas que han conocido la gracia de Dios, a creyentes, a personas que se han convertido a Cristo, que Cristo los ha rescatado por su sangre preciosa, aquellos que han puesto su fe en Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, volviendo al capítulo 3, dice, vuestro limpio entendimiento. Y sabemos que no es que tenemos un entendimiento perfecto, porque no somos perfectos como Dios. Pero Dios, a través de su Espíritu, cuando Dios nos da de su gracia y nos salva y nos limpia y nos transforma, Dios nos da a nosotros una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo entendimiento, si podemos decirlo así. Y Dios quiere que nosotros entonces mantengamos ese limpio entendimiento puro para Él. Por eso el apóstol Pedro aquí está tan apasionado, despertando, estimulando ese entendimiento. Porque él sabe, como vamos a ver la semana que viene en el versículo 3 hasta el 7, donde esos falsos maestros que ya nosotros hemos venido hablando, estas personas que se quieren burlar y quieren infiltrar falsas enseñanzas, él vuelve y lo trae de nuevo a colisión. Y dice, mira, acerca del día del Señor, que es seguro, que va a venir. No te olvides que van a venir burladores que se van a burlar de la venida de Cristo. Y Pedro le está animando aquí
lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos creciendo en nuestro limpio entendimiento, conociendo las Escrituras, sabiendo lo que Dios dice en su palabra, para que cuando vengan situaciones en nuestras vidas, cuando vengan personas a burlarse de la venida de Cristo, o a lo mejor a burlarse de cosas que usted dice relacionadas con Dios, a lo mejor a burlarse de usted mismo como cristiano, como hijo de Dios, que nosotros, en vez de tambalearnos, que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios. Escribí aquí: así como el aroma del café nos mueve a beber café, ¿verdad? Que el aroma de la palabra de Dios nos mueva a no solamente leerla, pero también estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. Que crezcamos continuamente, que su palabra esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, cada día. Que nos ejercitemos en la palabra de Dios diariamente. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros aquí hemos escuchado del jugador de baloncesto Michael Jordan. Creo que todos lo hemos escuchado. Famoso atleta, y a pesar de que todavía no está, a pesar que ya no juega el baloncesto, todavía es famoso como si todavía no estuviera jugando el baloncesto. Pero hay una cosa que se dice de Michael Jordan, ¿verdad? Y se dice que a lo mejor el mejor atleta que ha vivido en estos años en cuanto al baloncesto, y se dice del talento que él tenía, de las habilidades que él tenía para jugar, ¿verdad? Y la gente va y lo ve y paga miles y miles de dólares para verlo y dice: ¡wow! Pero ojalá yo poder ser lo que él hace, o wow, ojalá yo poder nacer y ser como Michael Jordan. Pero la verdad es que se dice de este jugador que cuando terminaban las prácticas del equipo, él no era el primero que recogía sus bultos y se iba, sino que él se quedaba después de las prácticas solo ahí y se ponía a practicar más. Y esta ilustración de un jugador de baloncesto, algo que es temporal, algo que va a pasar, algo que ya cumplió ya hace unos años sus 50 años, donde ya a medida que pasen los años se va a ir poniendo viejo, así como cada uno de nosotros. Y si una persona tiene ese entusiasmo y tiene ese deseo de ser el mejor, ¿por qué nosotros, hijos del Dios vivo, del Dios grande, tener ese deseo de nosotros crecer en la palabra de Dios? Por eso los anima aquí el apóstol Pedro y lo despierta y los anima: hey, despiértate, muévete, tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Mantén tu mente, tu corazón limpio, puro para Dios. Decía el doctor Olala, presidente de la universidad donde yo me gradué, decía él: si pensamos correcto, vamos a actuar correcto. Y el pensar correctamente y el actuar correctamente nos va a llevar a una actitud correcta. Y ese pensar correcto, y ese actuar correcto, y esa actitud correcta, entonces nos va a llevar donde nos vamos a sentir que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Pero comienza todo primero ¿con qué? Con nuestros pensamientos, con nuestro entendimiento. Porque lo que usted piensa va a afectar de la manera que usted actúe. Y va a afectar la actitud que nosotros vamos a tener. Y nos vamos a sentir que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hacemos, pero no al revés. No se comienza: yo me siento bien hoy y voy a hacer esto, por eso voy a tener una actitud correcta, y entonces como me siento bien, pues voy a pensar bien. No. ¿Qué tal si mañana usted no se siente bien?
Entonces es una excusa para no tener una actitud correcta y para no pensar correctamente y para no actuar correctamente. Por eso todo comienza aquí con nuestros pensamientos que van a afectar nuestro corazón. Y Pedro dice aquí, amados, con ternura, con amor. Dice, yo tengo un deseo y es despertar y es estimular el limpio entendimiento para que no lo corrompe o no lo corrompa con cosas del mundo, sino que lo mantenga limpio, puro para Dios. Pero mira el versículo 2, dice, para que tengáis memoria. ¿Cuál es el deseo de Pedro? Si él dice que quiere despertar con exhortación nuestro limpio entendimiento, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Recordatorio número 1, no solamente debemos seguir creciendo en el Señor, pero recordatorio número 2, debemos seguir confiando en el Señor. En otras palabras, debemos confiar en la veracidad y en la seguridad de la palabra de Dios. Que lo que nosotros estamos leyendo y estudiando es seguro porque viene de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, para que tengáis memoria de las palabras. La pregunta es entonces, ¿memoria de cuáles palabras? ¿De qué palabras se está refiriendo ahí el apóstol Pedro? Mira el versículo 2, dice, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y sabemos, ¿verdad?, que los profetas estuvieron en el Antiguo Testamento. Y los profetas fueron hombres que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para hablar las cosas de Dios. Eran como si fueran la voz de Dios para el pueblo de Dios. Pero también los profetas profetizaron no solamente acerca de la venida de Cristo como un bebé, como un niño que iba a nacer de una virgen, pero también los profetas profetizaron no solamente también acerca de la venida de Cristo, sino también del juicio que iba a venir a este mundo después de la venida de Cristo. Por eso dice ahí el apóstol Pedro que debemos hacer memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, por hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento. Y estos profetas, como dijimos, hablaron sobre el juicio venidero y también de la venida de Cristo. Mire, vaya conmigo a Isaías capítulo 2. Mire Isaías capítulo 2. Mire los versículos del 10 al 22. Sé que vamos a leer algunos versículos, pero quiero traer una aplicación para terminar en esta mañana. Mira Isaías 2, versículos del 10 al 22. Dice Isaías 2:10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Hablando de aquel día cuando Cristo va a venir, del juicio de Dios. Dice que los soberbios, los pecadores, dice que van a ser humillados. Dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encimas de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. Dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día.
Dice, y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Dios y por el resplandor de su majestad. Cuando Él se levante para castigar la tierra, aquel día hablando del juicio de Dios, donde vamos a ver la semana que viene de estos burladores, se burlan de que, oh, Cristo no va a venir. Oh, mira, los profetas, los apóstoles han venido hablando de eso desde hace mucho tiempo. Pero aquí, dice aquí, aquel día, dice, arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorarse, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. Por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. No estamos hablando cosas que se profetizaron hoy, estamos hablando cosas que se profetizaron hace años atrás por los profetas que Dios utilizó. Y usted a lo mejor diga en esta mañana, yo he venido escuchando eso desde hace años, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo vendrá, que Cristo viene. Y yo no puedo asegurar una cosa, ni usted ni yo sabemos el día que Él viene, pero Dios sí lo sabe, y Cristo va a venir. Está confirmado en su palabra. Ven lo que dice aquí en Jeremías 37, escuchen lo que dice Jeremías 37, dice, este versículo hablando justo antes de la venida de Cristo, dice, cuán grande es aquel día. Dice, tanto que no hay otro semejante a Él. Dice que no hay otro semejante a ese día. Cuando Cristo venga en las nubes y rescate a su pueblo. Y que estemos con Cristo. Y que este mundo que nosotros vemos tan hermoso, tan precioso, un día va a ser destruido, no por agua, sino por fuego. Dice aquí Jeremías, no hay otro día semejante a Él. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Dice, será tiempo de angustia. Dice, escuche bien, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Usted cree que el diluvio fue algo grande? ¿Usted cree que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue algo grande? Este día que viene, el juicio de Dios, será algo que jamás hemos visto. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, dice, será la promesa de Dios. Dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Dice, todos los que se hallen escrito en el libro. Hay juicio, pero también hay vida eterna en Cristo Jesús. Habrá un juicio. Cristo va a venir por su pueblo, pero también hay favor y gracia de Dios. Donde a lo mejor usted está en esta mañana y a lo mejor usted ha dicho por muchos años, Cristo no viene. Pero está aquí no solamente confirmado en el Antiguo Testamento, sino que también lo confirman, dice los apóstoles. Mire el final del versículo 2. Dice, no solamente hacer memoria de las palabras o de los dichos por los santos profetas, pero dice, y del mandamiento de quién. Dice ahí, del Señor, dice, y Salvador, dado por quién. Dado por vuestros apóstoles. Dado por los apóstoles. Y aquí estudiando, ¿verdad? Esta frase, el mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles, o dado por vuestros apóstoles,
no está hablando aquí precisamente de los 10 mandamientos o de los mandamientos de Dios. Pero en el contexto de estos 7 versículos, nosotros podemos ver, tanto en Mateo 24 como 25, y no vamos a buscarlo, pero también en 1 de Tesalonicenses 5, en 2 de Tesalonicenses 1 y 2, en Apocalipsis, de los capítulos 16 al 19, donde no solamente los apóstoles hablan del juicio y de la venida de Cristo, pero el mismo Cristo, el mismo Salvador, en los evangelios, habla del juicio que viene, pero también de que Él va a regresar por su pueblo un día. Y por eso dice el versículo 3, que lo vamos a retomar la semana que viene, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué dice ahí? Burladores. ¿Qué significa los postreros días? ¿Significa eso el tiempo de los profetas? ¿Significa eso el tiempo futuro? Cuando la Biblia habla de los postreros días, se refiere al tiempo de cuando Cristo nació de una virgen hasta este tiempo. Los postreros días, inclusive en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo del apóstol Pablo y de los líderes de la iglesia y de la iglesia primitiva, habían también burladores, así mismo como existe hoy en día. Así que no podemos desanimarnos y decir, Cristo no viene. Cristo viene. Está confirmado no solamente por los profetas, sino que está confirmado por el mandato, el mandamiento del mismo Cristo que le dio a los apóstoles, que leemos nosotros en el Nuevo Testamento y leemos aquí mismo precisamente del mismo apóstol Pedro. La pregunta es en esta mañana, ¿está usted preparado para la venida de Cristo? Dice el comentarista Franco, dice, la base en la que descansa la fe cristiana es Cristo, los profetas y los apóstoles. En su palabra, lo que hemos visto de los apóstoles, de los profetas, del mismo Cristo. La pregunta es, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? Recordatorio número 1, el apóstol Pablo quiere que como cristianos sigamos creciendo en el Señor. Que el nuevo corazón que Dios nos ha dado a través de la fe hacia Él, que nosotros sigamos creciendo espiritualmente. Que nuestro entendimiento se mantenga limpio con la palabra de Dios. Que cuando nosotros recibamos diferentes cosas de parte del mundo, o a lo mejor las personas con que nosotros nos relacionamos, que nosotros recordemos que debemos permanecer creciendo en el Señor. Y número 2, no solamente creciendo en el Señor, pero que también nosotros nos sigamos confiando en el Señor, confiando en su palabra, en la veracidad y en la seguridad de la palabra de Dios. Y el próximo domingo vamos a ver el recordatorio número 3, que es que debemos seguir enfocados, concentrados en el Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es viva y eficaz, más cortante que otra espada de 2 filos, que penetra en nuestros corazones, que discierne los pensamientos del corazón. Te pedimos, Señor, que al estudiar este tema de la venida tuya, Señor, que nos regocijemos, Señor,
sabiendo que tú un día vas a venir por tu pueblo y vamos a estar contigo para siempre, Señor. Pero mientras tanto, Señor, mientras estemos aquí en esta vida, que sigamos creciendo en tu palabra, Señor. Que a pesar de que muchos a lo mejor se burlen de nosotros, se rían de nosotros, Señor, que nosotros nos mantengamos en amor, firmes en ti, Señor. Confiados, Señor, confiados en que tu palabra es verdad y que podemos confiar en ella. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús.